Bendiciones a todos, espero que todos ustedes estén bien en el día de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8, versículos 9 a 24. Pero primero, oremos. Padre, te agradecemos Señor por tu palabra y te agradecemos Señor porque sabemos que tú nos dices toda la verdad, aun cuando esa verdad duele. Y a veces, Señor, es muy fácil leer y creer algo que está escrito en la Biblia. Y otras veces, Señor, cuando nos encontramos con una verdad que es difícil, que es dura de creer, Señor, nos cuesta. Pero, Señor, aún así, si está escrito en tu palabra, hay que creerlo. Entonces, en nuestro tiempo de hoy, Señor, te pido que nos des sabiduría y que nos ayudes a aceptar tu palabra y a confiar en ti de todo corazón. A ti, Señor, sea la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí estamos en Hechos capítulo 8 y para entender el contexto de nuestro pasaje de hoy, hay que entender que cuando el creyente Esteban fue asesinado por su fe en Jesús, ese mismo día surgió una gran persecución contra los cristianos que vivían en Jerusalén. Y por eso muchos de ellos fueron a otras partes de Judea y aún algunos fueron a la tierra de Samaria. Y uno de esos creyentes que fue a Samaria se llamaba Felipe. Y Felipe fue a la ciudad de Samaria y empezó a compartir el evangelio de Jesucristo con los samaritanos. Y esto fue algo muy grande para la iglesia porque antes de esto, básicamente solo los judíos habían aceptado el evangelio. Solo los judíos eran cristianos hasta este punto. Pero Felipe empezó a predicar a los samaritanos, los cuales no eran judíos. Los samaritanos, ellos tenían ellos eran como una mezcla entre los judíos y los gentiles. Y por eso los judíos de pura sangre, muchos de los judíos de pura sangre odiaban a los samaritanos. Había mucho conflicto entre estos dos grupos. Pero gracias a Dios, Jesús murió por todos, ¿verdad? Él murió por su propio pueblo, por los judíos, y también murió por los gentiles, personas como tú y como yo, los que no somos gentiles. Entonces Felipe empezó a predicar el evangelio a los que vivían en Samaria, pero en este pasaje de hoy vamos a ver que había un hombre ahí que se llamaba Simón en Samaria, y este hombre supuestamente creyó en Jesús. Pero eventualmente él demostró que su corazón no había sido convertido de verdad. Entonces hoy nos toca hablar de un tema que es muy fuerte. Y ese tema es el tema de la falsa conversión. Y a veces no me gusta hablar de este tema porque yo sé que hay cristianos de verdad que luchan con las dudas, pues que dudan de su salvación y que no saben si van para el cielo o para el infierno. Entonces yo sé que este tema es algo sensible para cristianos que tienen como una conciencia sensible, pero quiero asegurarte de que si estás creyendo en Jesús de corazón para el perdón de tus pecados, de verdad, entonces tienes la vida eterna. Eso es lo que la palabra dice en 1 de Juan 5:13, si quieres buscar ese versículo en su propio tiempo. Pero bueno. Nosotros vamos a hablar de este tema importante, la falsa conversión, Hechos 8, 9 a 24. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, la ciudad de Samaria, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ok, esta historia es muy interesante, ¿verdad? Simón, él era un mago, pues él había practicado la magia mucho en la ciudad de Samaria y por eso él había tenido mucha influencia entre el pueblo. De hecho, ellos le llamaban el gran poder de Dios. Y sin duda alguna, a veces este hombre cobraba a la gente para que él practicara sus artes mágicas, pues. Entonces, este hombre estaba lleno de avaricia y de maldad y de orgullo, pues. Y también la Biblia dice que en el mundo real, practicar la magia es algo abominable delante de los ojos de Dios, porque cuando una persona practica la magia, está involucrándose con los demonios y con los espíritus malignos, pues. Entonces, este hombre Simón, él estaba practicando todo esto, pero cuando Felipe llegó a Samaria, supuestamente Simón creyó en Jesús, porque dice en versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Entonces, una persona podría pensar, que, bueno, dice que él creyó y que él fue bautizado. Entonces Simón fue un creyente de verdad. Pero hay que entender que en Juan capítulo 8, la Biblia también dice que algunos judíos creyeron en Jesús y que cuando Jesús estaba hablando a esos judíos que creyeron en él, eventualmente ellos le acusaron de tener un demonio. Entonces, obviamente, esos judíos solo creyeron en Jesús de una manera temporal, de una manera intelectual, pues. No creyeron en él del corazón, de verdad, porque justo después de creer, estaban acusando a Jesús de tener un demonio. Entonces, miren de nuevo lo que dice acerca de Simón. Dice que él creyó y que él fue bautizado, que él estaba siempre con Felipe. Pero hay que hacer la pregunta, ¿por qué estaba siempre con Felipe? ¿Porque Simón también estaba proclamando el nombre de Jesús? ¿Porque él quería que los demás recibieran el perdón de los pecados? No. ¿Cuál fue la razón? Viendo, versículo 13, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón, él reconocía correctamente que el poder de Dios era más grande que el poder que él mismo había tenido con sus artes mágicas. Pero parece que él estaba pensando en el cristianismo y en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, como un show de magia, pues. Él estaba pensando en estas cosas de una manera carnal, de una manera terrenal. Y por eso, en versículo 19, él le pidió a los apóstoles, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él estaba pensando en el dinero, él estaba pensando en tener más poder que nunca, más poder que él tenía antes cuando practicaba la magia. Él no estaba pensando en el perdón de los pecados, él no estaba pensando en el reino de Dios. Su motivación por creer en Jesús fue equivocada.
Y también hay que reconocer por qué Pedro y Juan fueron a imponer sus manos sobre estos nuevos creyentes. Como yo dije antes, esto fue como una circunstancia extraordinaria, pues, porque por la primera vez los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, estaban recibiendo el Evangelio de Jesús. Y Pedro y Juan básicamente fueron allá a Samaria para confirmarles en la fe, para imponerles las manos para que recibieran el Espíritu Santo, para que fueron confirmados en la fe. Pedro y Juan estaban demostrando que sí, nosotros aprovechamos, no, perdón, nosotros aprobamos lo que está pasando aquí en esta ciudad. Estas personas que están creyendo en Jesús, hombres y mujeres, estos samaritanos, estos gentiles, son cristianos tal como nosotros. Entonces ellos fueron ahí para confirmarles en la fe. Obviamente hoy en día nosotros no recibimos el Espíritu Santo a través de las manos de otros creyentes, ¿ok? Esto fue una circunstancia especial. Pero Simón, él vio lo que estaba pasando ahí y él solo estaba pensando en su propia fama, en su propia gloria. Me imagino porque él quería tener poder sobrenatural para impresionar a la gente como él hacía antes. Su motivación por creer en Jesús fue equivocada y por eso él no fue un creyente de verdad. No era un creyente de verdad. Simón era un ejemplo de una falsa conversión. Porque Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero la Biblia enseña que cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón y una nueva mente. Pero el corazón de Simón no estaba recto delante de Dios. Y en versículo 23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando Pablo enseña en Romanos capítulo 6 que en Cristo Dios nos libera de la esclavitud al pecado. Pero Simón todavía era esclavo al pecado, mostrando que él no era un cristiano, un creyente de verdad. Y este es un problema en muchas iglesias de hoy, ¿ok? Yo no voy a decir que la mayoría de la gente que va a la iglesia es como, son falsos creyentes, pues. No voy a decir eso porque no conozco sus corazones. Pero cuando nosotros vemos a personas que van a la iglesia a veces, que se llaman cristianas y que después viven como el diablo y practican la rebelión y todas las cosas que Dios aborrece, podemos ver claramente que esas personas no son creyentes de verdad. Jesús dice que los conocerán por sus frutos. Y escúcheme, yo sé que todos los cristianos tenemos que luchar contra el pecado, pero hay una diferencia entre caerse en el pecado y levantarse para seguir practicando la justicia y como practicar la maldad porque uno la ama, pues, porque a uno le encanta practicar esas cosas que Dios aborrece. Yo peco todos los días, pero no me gusta pecar. El apóstol Pablo en Romanos 7, él dice que él también tenía muchas luchas con el pecado, pero él al mismo tiempo quería hacer lo bueno delante de Dios. Esa es la lucha, esa es la batalla diaria de los verdaderos creyentes. Pero eso es muy diferente que practicar la rebelión, practicar el pecado, vivir en el pecado con gusto. Hay una gran diferencia ahí. Entonces, en nuestra iglesia de hoy, el problema yo creo muchas veces es que las personas están creyendo en Jesús por motivaciones equivocadas. Y yo no estoy diciendo que tenemos que limpiar nuestros corazones antes de creer en Jesús, porque solo Jesús puede darnos un nuevo corazón, ¿verdad? Solo Él nos puede dar el Espíritu Santo. Solo Él nos puede renovar. Entonces no estoy diciendo que tenemos que arreglar nuestras vidas antes de creer en Jesús. Él es el que arregla nuestras vidas después. Él es el que nos da su santidad. Él es el que nos ayuda a practicar la justicia. Pero al mismo tiempo tenemos que creer en Él por una buena razón, pues.
por el perdón de nuestros pecados, para tener una relación con Dios, porque nos dimos cuenta de que yo estoy separado de Dios y solo me puedo acercar a Él a través de su Hijo Jesucristo. Por esa motivación, por esa razón debemos de creer en Jesús. Pero hay muchas personas hoy en día que creen en Jesús solo porque quieren dinero, solo porque quieren ser ricos, o solo porque quieren tener poder sobrenatural. Ellos han visto un milagro o alguien hablando en lenguas y piensan que, oh, yo mismo, yo también quiero ese poder, pero no están creyendo en Jesús por el perdón de sus pecados. Hay otras personas que solo creen en Jesús porque quieren sanidad física y obviamente hay que pedirle a Jesús que nos sane físicamente, pero hay muchos que están pensando que solo están pensando en eso. No están pensando en el arrepentimiento, no están pensando en dejar atrás la vida vieja. Están pensando, cuando Jesús me sane, yo voy a volver a las mismas vicias, a la misma vida que yo disfrutaba antes. Y no le voy a prestar atención más al Señor. Hermanos, eso es un problema. Si alguien cree en Jesús por una razón así, para recibir solo el poder sobrenatural o para ser rico, esa persona va a ser un creyente falso. Es posible que confiese las cosas correctas, que crea la doctrina, la sana doctrina. Es posible que sea bautizada en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que no tiene, al mismo tiempo, y que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está creyendo en Jesús por razones equivocadas. Entonces, en nuestras iglesias, no estoy diciendo que debemos obsesionar de esto, pero si hay alguien que me está escuchando, que se encuentra en esa posición, pues, que solo está creyendo en Jesús por una motivación equivocada, te animo que te arrepientes de verdad y que pongas tu fe en Jesús para recibir el perdón de los pecados y para conocer al Dios vivo. Porque más que todo, más que la sanidad, más que el dinero, más que las bendiciones, más que la victoria, nuestro premio principal en el cielo es Dios mismo. Y en este mundo, la bendición más grande que podemos recibir es conocer a Dios. Porque por ese propósito nosotros fuimos creados. Hay que creer en Jesús, sí. Hay que confiar en Él para que Él nos lave, para que Él nos transforme. Pero debemos de creer en Él por las razones correctas. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.